llega una endoscopía, ¿no? Un endoscopio digestivo alto, ¿no? Una duodeno-yeyunoscopía, ¿no? En algunos casos. Por otro lado, por la parte colónica, va a ser también difícil acceso, llegar, ¿no? Porque solamente llega hasta la válvula ileocecal, ¿no? Hasta el ciego. Entonces, una definición operacional es un sangrado que se visualiza por una endoscopía digestiva alta hasta la segunda porción del duodeno, ¿no? Que es lo que la mayoría de máquinas llega. Van a haber situaciones en las que vamos a tener que utilizar otro tipo de maquinaria para acceder, ¿no? A ver si hay un sangrado, por ejemplo, en el yeyuno, un sangrado en el ilion, ¿no? Y en esas situaciones vamos a tener que utilizar, por ejemplo, un enteroscopio. Y si no contamos con un enteroscopio, vamos a contar, por ejemplo, con una cápsula endoscópica, ¿no? Una cámara que vamos a poder ingerir y que va a poder registrar todo el trayecto, ¿no? Del tracto gastrointestinal. Entonces, vamos a ver que la incidencia es de 40 a 150 casos por cada 100.000 personas. Va a representar el 70 al 80% de todas las hemorragias gastrointestinales y la incidencia de la hemorragia digestiva alta va a ser mucho mayor en varones que en mujeres, ¿no? Y eso es más asociado, uno, por los riesgos cardiovasculares asociados a hombres y también, dos, por el riesgo de cirrosis hepática, ¿no? Asociado a hombres, que también es más elevado. Se estima que la tasa de hospitalización por hemorragia digestiva alta es 6 veces mayor que la hemorragia digestiva alta, ¿no? Y vamos a ver en un ratito, cuando hablemos de la epidemiología, que eso se va a cumplir, ¿no? Que siempre la incidencia va a ser mayor en la alta que en la baja. Antes de continuar, quiero explicar un poquito acerca de la fisiopatología. Se recuerdan que habían unas glándulas gástricas, ¿no? Cada glándula gástrica tenía un componente epitelial de mucosa, ¿no? Un componente epitelial de células parietales y de células oxínticas, ¿no? Entonces, recordemos que en este caso, las células parietales son aquellas que van a iniciar el proceso, ¿no? De secreción de ácido gástrico, ¿no? Como vemos aquí. Entonces, estas células tienen un gran componente hormonal de contrarregulación y de estimulación de la secreción de ácido gástrico, ¿no? Otra parte, vamos a encontrar también a las células principales. Recordemos que las células principales se van a encargar de la producción, ¿no? De pepsina, por ejemplo, de una enzima que se va a encargar de la degradación ¿no? De glicopéptidos, de sustancias, de polipéptidos, ¿no? De sustancias de proteína, y lo va a degradar en sus constituyentes. De igual manera van a haber células enterocromafines y también células D que van a tener un papel endocrino, ¿no? Más que todo con la secreción de hormonas que van a inhibir la secreción gástrica, como por ejemplo la somatostatina. Por otro punto, recordemos que hay tres fases de la fisiología, ¿no? Gástrica. Hay una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal, y todas estas vienen interrelacionadas específicamente con el componente de parasimpático, es decir, un componente autónomo importante asociado a un neurotransmisor, que es la acetilcolina, ¿no? Entonces, inicialmente, el estímulo gástrico de la secreción de ácido, ¿no? Clorhídrico inicia una fase cefálica con la observación del alimento, ¿no? Que va a estimular al centro vagal del bulbo raquídeo, que mediante sus fibras aferentes y mediante el tronco vago va a llegar hacia el plexo nervioso local, ¿no? Hacia los plexos de Meissner, ¿no? Y plexos de Auerbach, que se van a encontrar dentro de las capas de la submucosa y la capa muscular, ¿no? Del estómago, y esto va a iniciar, ¿no? O va a estimular la secreción de ácido gástrico, ¿no? Van a haber una fase gástrica en la que los reflejos nerviosos secretorios locales van a haber reflejos valgulares y haber una estimulación hormonal, ¿no? Por las hormonas que en un ratito voy a explicar. Y también van a haber una fase intestinal en la que también van a intervenir los mismos mecanismos nerviosos intestinales, ¿no? Entonces, gran parte de la estimulación por la acetilcolina se va a ser la encargada o la que va a dar inicio a la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque vamos a ver que gran parte de nuestro manejo muchas veces va a ser inhibir, ¿no? La secreción de acetilcolina, e incluso muchas veces se puede hacer una vagotomía, ¿no? Una extracción de nervios, ¿no? En este caso de plexos nerviosos. Esa es una célula parietal. Vamos a ver que la célula parietal va a tener varios receptores, ¿no? Y va a tener una bomba importante, ¿no? Que es la que va a ser inhibida, ¿no? Por los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Una bomba de ácido clorhídrico, ¿no? De hidrógeno, cloro, ATPasa, ¿no? Vamos a tener 6 grupos hormonales, la acetilcolina, la histamina y la gastrina
van a estimular la secreción de ácido gástrico, ¿no? Específicamente en sus receptores, ¿no? El receptor M3, ¿no? Muscarínico 3 para la acetilcolina, los receptores SK2 para la gastrina y los receptores de histamina 2, ¿no? Para, en este caso, las células parietales. Por otro lado, vamos a tener que van a haber también inhibidores de la secreción gástrica. Esos inhibidores de la secreción gástrica van a ser la secretina, que es una hormona intestinal, ¿no? Que es secretada desde el duodeno, y que va a estimular la inhibición de las células parietales y por lo tanto va a disminuir la cantidad de ácido clorhídrico, ¿no? Que se produce. De igual manera, la somatostatina es una hormona que es producida específicamente dentro de las hormonas las células tipo D, ¿no? Que vimos hace un momento en la imagen, y que también va a tener un papel importante dentro de la inhibición de la síntesis de ácido clorhídrico, ¿no? De igual manera, las prostaglandinas. Gran parte de su tratamiento se basa en conocer esta fisiología, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones, lo único que van a hacer es, uno, es inhibir la bomba que va a intercambiar, ¿no? Va a realizar la producción, ¿no? Es la bomba de hidrogenio potasio ATPasa, ¿no? Esta bomba lo que hace es meter potasio desde la extracelular y expulsar hidrogeniones, ¿no? Hacia el extracelular, hacia unos canalículos, donde la concentración de ácido gástrico es muy elevada, ¿no? Casi de 0.01 pH, y lo va a fusionar con aniones cloruros, ¿no? Para formar finalmente ácido clorhídrico, ¿no? En el lumen de la glándula gástrica. Entonces, gran parte del manejo va a ser esto, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones, que van a inhibir esta hormona y por lo tanto van a inhibir directamente la secreción de ácido gástrico. Otro punto importante a recordar es que esos inhibidores de la bomba de protones tienen un mecanismo de función que no es inmediato, sino que va a ir escalando con el tiempo. Entonces, los pacientes van a tener que ir recibiendo dosis bajas, ¿no? De inhibidor de la bomba de protones por un periodo prolongado de tiempo, para que así finalmente tengan una inhibición completa, ¿no? Casi el 70% de la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Por otro lado, también tenemos que ver que la utilización de histamina no tiene mucha función, ¿no? Porque solamente inhibe uno de todos los procesos que estimulan la secreción gástrica. Y es por eso que la utilización, pues, ¿no? De antihistamínicos para el manejo de la acidez gástrica no es lo más adecuado, ¿no? Gran parte de la irrigación, recordemos que la irrigación del estómago, del duodeno, del páncreas, del vaso, es una irrigación especial, ¿no? Que viene ¿no? del tronco celíaco, ¿no? Que va a dar sus ramas gastroepitelóicas izquierdas, va a dar su rama hepática común, ¿no? Y a la mesentérica superior, ¿no? Estas ramas que nacen de la aorta van a tener una circulación colateral y a su vez va a haber una circulación venosa también colateral, ¿no? Que es la circulación portal. Es importante reconocerlo porque esta circulación esplácnica, que vamos a denominarlo en ese momento así, va a tener sus propios mecanismos de contrarregulación, sus propios mecanismos de acción, ¿no? Y sus propios mecanismos de hemostasia. Y van a haber fármacos que van a generar solo vasoconstricción a nivel esplácnico, ¿no? Y por lo tanto van a ser de utilidad en el manejo de esas hemorragias. Van a haber, recordemos que en la mucosa intestinal van a haber arteriolas y vénulas, y hacia allá, hacia las vellosidades, ¿no? de los epitelios van a haber capilares, ¿no? Van a haber alteraciones también morfológicas a nivel de arteriolas y vénulas congénitas, que más adelante voy a mencionar un poco, que también van a predisponer al sangrado, ¿no? En esos pacientes. Eso es importante recordarlo para tener un abordaje, ¿no? Completo del paciente. Recordemos que a partir del ángulo de 3 para arriba hablaremos de hemorragias digestivas altas y vemos que el 83% de los casos las hemorragias van a ser a partir del 3 para arriba, ¿no? Por debajo del 3 hacia la válvula ileocecal y hasta allá hacia el colon, vamos a ver que solamente van a representar el 17% de las incidencias de hemorragia digestiva, ¿no? El día de hoy yo voy a hablar solamente de la hemorragia digestiva alta. Recordemos que la hemorragia digestiva baja también tiene sus propias particularidades. Recordemos que la causa más común es la diverticulosis, pero también pueden haber, por ejemplo, tumores de colon, ¿no? Específicamente de la zona derecha, que son más sangrantes, ¿no? Que generan pérdidas sanguíneas lentas a largo plazo, que se pueden ver en exámenes de heces, ¿no? Como la prueba de Thevenot, por ejemplo.
en comparación con el lado izquierdo, que generalmente hace más estenosis. Eso es para otra exposición. ¿Ya? Nos vamos a centrar hoy día en las causas que van a generar hemorragias digestivas altas, ya sean una de las más comunes desde el cardias hacia arriba, ¿no? Las esofágicas, las que van a generar sangrados a nivel estomacal, las que van a generar sangrado asociado a úlceras pépticas previas, ¿no? Que es, por ejemplo, las úlceras renales o las úlceras gástricas. También a las malformaciones congénitas asociadas, ¿no? Por ejemplo, malformaciones congénitas que van a aumentar el tamaño de los capilares, ¿no? Que van a tener, por así decirlo, un grosor similar a las arteriolas, lo que va a erosionar progresivamente la mucosa hasta el sangrado, ¿no? Y algunas patologías asociadas a bulimia, ¿no? Que van a generar, por ejemplo, rupturas espontáneas del esófago o el síndrome de Waldy-Wells, ¿no? Entonces, vamos a profundizar un poquito en las etiologías. Esto es muy sencillo. La causa más común de hemorragia digestiva alta siempre es las úlceras pépticas, porque las úlceras pépticas tienen más incidencia, ¿no? Recordemos que la mayor incidencia es la duodenal, ¿no? Ahora, esta tablita de acá lo he sacado del Goldman Cecil, de medicina interna, 2023, que tiene una incidencia un poco particular y hace referencia a nivel mundial, ¿ya? Pero también he traído la incidencia peruana, ¿no? Que es esa tablita de aquí, que es peruana, ¿no? Entonces, veamos que, por ejemplo, en segundo lugar se encuentran las varices esofágicas, ¿no? Y las varices gástricas, con un 16%. Las esofagitis erosivas, ahí podemos encontrar, ¿no? Algunas situaciones en las que se generan lesiones de esófago. Tumores de tramos altos del tubo digestivo, angiomas, desgarro de Mallory-Wells, ¿no? Por ejemplo, asociados a vómitos a repetición, en pacientes, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, bulimia. Erosiones gástricas duodenales, que son más que todo las gastritis erosivas, ¿no? O las lesiones agudas de la mucosa gástrica, ¿no? Que tienen otro nombre. Las lesiones del Dulafour, que son lesiones gástricas asociadas a malformaciones vasculares, entre otros, ¿no? Entonces, en primer lugar, las úlceras pépticas y en segundo, las causas variciales, ¿verdad? En el Perú, la incidencia es un poco distinta. Inicialmente, las úlceras duodenales siguen siendo el primer puesto de la incidencia, ¿no? De hemorragia digestiva alta, pero las úlceras gástricas toman un segundo lugar también. Y luego las varices esofágicas, ¿no? Toman un 20%. Si se dan cuenta, ese 20% ya ha superado el 16% mundial que tenemos. Y esto nos revela una gran importancia, una gran relevancia, ¿no? Que es el hecho de que la incidencia de patologías que llevan a la formación de varices esofágicas está en aumento. ¿Qué patologías llevan a la formación de varices esofágicas? Uno es el incremento de la circulación portal, ¿no? Cualquiera sea su causa, obstructivas, tumorales, ¿no? Trombosis, pero también la cosa más importante es, uno, la cirrosis hepática, que está en aumento, y también la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva también genera un aumento de la circulación colateral, ¿no? Específicamente en las venas esofágicas. Entonces, esto es importante y lo vamos a hablar más adelante, porque las características que te permiten a ti reconocer que un paciente se encuentra con cirrosis van a ser muy difíciles de reconocerlo en la práctica clínica, ¿no? Incluso van a haber pacientes que van a tener un examen físico, ¿no? Un examen físico normal, exámenes auxiliares normales, por ejemplo, transaminasas normales, ecográficos normales, ¿no? Y que ya están haciendo varices esofágicas. Y que la primera manifestación de su cirrosis va a ser de frente una hemorragia digestiva alta, ¿ya? Entonces, esto es lo que quiero que tengan en consideración. La importancia de conocer que un paciente cirrótico no tiene por qué tener manifestaciones clínicas iniciales para nosotros recién pensar en una varices esofágica, ¿no? Entonces, todo tiene que verse, ahorita vamos a ver con la anamnesis, para identificar cuándo un sangrado es varicial y cuándo un sangrado es no varicial, ¿ya? Entonces, hablemos. Las úlceras pépticas son las causas más frecuentes. Las que van a tener peor pronóstico van a ser las úlceras gástricas. El uso de AINES y los antecedentes por infecciones por Helicobacter pylori nos van a hacer mucha relevancia en torno a lo mismo, ¿no? Pacientes que están con enfermedades reumatoideas, ¿no? Por ejemplo, artritis reumatoide, que consumen AINES en mayor cantidad, o pacientes que tienen enfermedades con dolores crónicos, por ejemplo, la fibromialgia, dolor pélvico crónico, etcétera, ¿no? Endometriosis, etcétera.
y pacientes que han tenido infecciones previas con Helicobacter pylori, ¿no? Gastritis. Luego recordemos que también van a haber lesiones agudas de la mucosa gástrica, anteriormente llamado las gastritis erosivas, ¿ya? Lo único que va a ocurrir en esto es que una lesión o un agente tóxico que va a lesionar la mucosa, por ejemplo, en este caso, los AINES, específicamente el ketorolac o la indometacina, o a veces cuando hacen un cóctel de AINES, ¿no? Le meten inyecciones, por ejemplo, de diclofenaco con metamizol o diclofenaco con ketoprofeno, para supuestamente aliviar más el dolor, lo único que llevan es una lesión aguda de la mucosa gástrica, ¿no? ¿Por qué? Porque los AINES inhiben las prostaglandinas, y como hemos visto, las prostaglandinas son uno de los principales inhibidores de la secreción gástrica, ¿no? Entonces, al nosotros quitar uno de los tres inhibidores, lo que hacemos es propiciar el incremento del ácido clorhídrico y por lo tanto una disminución marcada del pH, lo que va a lesionar la mucosa gástrica, ¿no? Otra parte de los AINES es el alcohol, por ejemplo, ¿no? Consumo excesivo de alcohol o en grandes cantidades de forma aguda puede lesionar la mucosa gástrica y el paciente puede venir de frente con matemesis, ¿no? La presencia de varices esofágicas es más frecuente en pacientes que tienen cirrosis y esto es lo que va a tener mayor mortalidad, ¿no? La presencia de varices gástricas se va a asociar, por ejemplo, a trombosis de la vena esplénica, ¿no? Las lesiones de Dulafoe son malformaciones vasculares. ¿Qué es una lesión de Dulafoe? Es aquella en la que una arteriola mantiene su calibre al convertirse en capilar, ¿no? Y eso es muy raro porque nosotros sabemos que desde una arteria, ¿no? Grande, la aorta, sus ramas tienen que ser más pequeñas, ¿no? Su calibre va a tener que ir disminuyendo progresivamente. La arteriola tiene que tener más calibre que un capilar, ¿no? Y así sucesivamente. En las malformaciones congénitas, por ejemplo, de Dulafoe, el calibre se mantiene, ¿no? Son arteriolas de calibre persistente, se denomina. Esas lesiones no solamente ocurren a nivel gástrico, también pueden ocurrir a nivel bronquial, ¿no? En varias partes del cuerpo. La característica es que una arteriola tiene más flujo, ¿no? Y al encontrarse una arteriola en la mucosa, porque donde ves el capilar, ahora hay una arteriola, este flujo aumentado va a ir erosionando lentamente la mucosa hasta dejar una úlcera, ¿no? Esa úlcera va a entrar en contacto con la arteria, finalmente el ácido gástrico va a erosionar esa arteria y va a haber un sangrado, ¿no? Ese sangrado es muy característico, es muy rojizo, ¿no? En esos pacientes y de manera abrupta. Luego también tenemos el síndrome de Borg-Haber. El síndrome de Borg-Haber es la ruptura total o ruptura espontánea del esófago proximal. Va a ocurrir, por ejemplo, en pacientes que tienen vómitos recientes en grandes cantidades y específicamente en pacientes que tienen bulimia, por ejemplo. Y va a haber una triada, ¿no? La triada de Borg-Haber. La triada de Borg-Haber se asocia a la presencia de dolor torácico, la presencia de efisema, ¿no? Porque va a haber una ruptura espontánea en el esófago. Todo el aire que había en la cavidad gastrointestinal va a salir hacia la cavidad torácica, ¿no? Hacia el mediastino. Y por lo tanto va a haber un incremento de volumen, ¿no? Una efisema subcutáneo, ¿no? Y la presencia de hematemesis, ¿no? O vómitos a repetición. El síndrome de Mallory-Wells, recordemos que el síndrome de Mallory-Wells es una lesión, una erosión de la unión gastroesofágica, y esta erosión de la unión gastroesofágica va a llevar al sangrado, ¿no? ¿Dónde ocurren estos pacientes? En los pacientes que se provocan el vómito, por ejemplo, la bulimia, en pacientes que tienen, por ejemplo, epimesis gravídica, ¿no? Gestantes que no controlan bien, ¿no? No toleran bien los niveles muy elevados de BTCG y por lo tanto comienzan a iniciar con los vómitos, ¿no? Y finalmente llega a un sangrado, ¿no? Una hematemesis. Entonces, para abordar a estos pacientes, lo primero que tenemos que conocer es identificar la causa sin necesidad de hacer una endoscopia inicial, ¿no? Primero tenemos que descartar todas aquellas causas que van a generar una pseudohematemesis. ¿Quiénes van a generar una pseudohematemesis? Hemoptisis, ¿no? Son pacientes que botan sangre con burbujas, son pacientes que te dicen, ¿sabes qué? Hace un momento acabo de sentir que se rompió algo en mi tórax, que sentí burbujas en mi pecho, ¿no? Y de pronto bota sangre, ¿no? Son pacientes que no tienen antecedentes de enfermedad gástrica o de enfermedad hepática, y son pacientes que tienen más bien antecedentes de enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Por ejemplo, pacientes con tuberculosis, pacientes con EPOC, pacientes que han estado con bronquiectasias, ¿no? Recordamos que la bronquiectasia es la principal causa de hemoptisis, ¿no? Las epitasia posterior de glutidas son pacientes que sufren, por ejemplo, de rinitis,
que sufren de rinitis, la presencia de pólipos, ¿no? Alérgicos, que van a llevar finalmente a una erosión, ¿no? Posterior y van a una pérdida de sangre, ¿no? Que va a ser deglutida y que luego el paciente, por una reacción normal, va a vomitarlas, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que se parece a una hematemesis, pero no lo es. Siempre tener en cuenta los hematemesis porque son muy comunes, ¿no? Ahora hablemos un poco de la anamnesis en torno al tipo de color de sangre y qué nos identifica, ¿no? Van a haber dos tipos de sangre, por así decirlo, una sangre roja, una hematemesis, la presencia, ¿no? ¿no? De hematoquesia o una sangre violácea a nivel ¿no? de las deposiciones, o también puede ser por vómitos, y la presencia ya de melena, ¿no? A través de las deposiciones, que es negro, ¿no? Cuando una sangre es roja, o tiene un color violáceo, o tiene un color negro, va a depender de algo muy importante, que es el proceso de hematinización. El proceso de hematinización es un proceso por el cual la hemoglobina se convierte en hematina al ser expuestos a pHs muy bajos, por ejemplo, el pH del ácido clorhídrico, o ser expuestos a una oxidación bacteriana, ¿no? A un metabolismo bacteriano. Entonces, la única manera de que la sangre sea negra es que la sangre haya estado en contacto por mucho tiempo con el pH bajo, con las bacterias, ¿no? ¿Qué eso significa? Que la hemorragia ha sido muy alta y toda esa sangre ha descendido por todo el tracto gastrointestinal hasta ser expulsada. Eso significa que es negra. Si es violácea, es porque no ha estado tan alta, pero ha transcurrido una prolongada cantidad, ¿no? De tracto gastrointestinal que lo ha cambiado de color violáceo. Y si es rojo, significa que la sangre es muy cercana a la salida, es muy próxima, ¿no? Entonces vemos que la sangre es roja, cuando el sangrado es próximo a la boca o es próximo al ano. Si es próximo al ano, hablamos de una rectorragia, ¿no? Si es próximo a la boca, vamos a hablar de una hematemesis. La sangre también va a ser roja si el sangrado es veloz o hay poca hematinización, ¿no? Cuando el sangrado es veloz, cuando vemos que el sangrado viene de una arteria, es arterial, o es un sangrado varicial, ¿no? Es varicoso. Entonces, si el paciente viene con hematemesis, tú tienes que pensar que el sangrado es varicial y tienes que manejar al paciente como si el sangrado fuera varicial. Segundo, si la hematemesis es completamente roja, podemos estar 100% seguros que el sangrado es por encima del ángulo de Treitz. Eso no podemos dudar. Es una hemorragia digestiva alta. Descartando la pseudohematemesis primero, obviamente. Si la sangre violácea es no roja, tenemos dos situaciones. Uno, que el sangrado sea medianamente próximo al ano o la boca, o que el sangrado sea de velocidad mediana y de hematinización mediana, que puede ser un sangrado venoso o un sangrado capilar. Si el sangrado es negro, el sangrado puede ser lento o hay una alta hematinización, es decir, ha transcurrido una buena porción de tracto intestinal que ha permitido la transformación de hemoglobina en hematina. Es un sangrado distante, por lo tanto, del ano o la boca. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos ya de las deposiciones, porque acá hablamos sangre en general, sin importar si era por la boca o por el ano, ¿ya? Eso me queda claro. Ahora hablemos solo de las deposiciones. Todo lo que yo les he dicho sobre la sangre roja, ¿no? La velocidad de sangrado y el grado de hematinización, va a depender, uno, del lugar donde ocurrió el sangrado, ¿no? Si ocurrió por encima del ángulo de Treitz, si ocurrió por debajo del ángulo de Treitz, por encima de la válvula cecal, por debajo de la válvula cecal, pero también va a depender de algo muy importante, de cómo está el tránsito intestinal del paciente. Si el paciente viene y tú le preguntas con cuánta frecuencia se defeca al día y te dice que defeca 6 veces al día, entonces una hemorragia digestiva alta o una frecuencia defecatoria alta puede generar una hemorragia, puede generar una rectorragia, ¿no? No necesariamente una melena, porque el paciente tiene un alto flujo de defecación, una alta frecuencia defecatoria. Por lo contrario, si un paciente está completamente estreñido y te dice, ¿sabes qué? No he hecho deposiciones durante 2 semanas, ¿no? Y ha tenido una hemorragia digestiva alta, no esperes tener una rectorragia, ¿no? Probablemente el paciente haga una melena. O segundo, puede ser que el paciente haya tenido un sangrado digestivo bajo, un sangrado en colon, ¿no? Pero el sangrado en colon ha demorado mucho en salir por esta baja frecuencia respiratoria y se convierte en una melena. Y no tienes por qué pensar que necesariamente es una hemorragia digestiva alta. Entonces ahí tienes que jugar un poco con la frecuencia defecatoria y la posibilidad de que el sangrado esté en una determinada zona, ¿no? Del tracto gastrointestinal. Entonces hablamos, si vemos una melena, vamos a pensar siempre en 65%.
65% de probabilidad que esté por encima del ángulo de trace y un 35% que esté del trace hacia el ciego si el tránsito es lento, ¿no? Yo el paciente me dice que seca una vez cada 5 días, entonces digo, pucha, es probable que esté en el ciego. No me basta con una endoscopia digestiva alta. Tal vez también necesito una colonoscopia para ver el origen del sangrado. Si veo hematoquesia, yo puedo decir que un paciente con tránsito normal, el sangrado puede estar entre el ángulo de trace del colon derecho, ¿no? Con sus variaciones, ¿no? Si está aumentado, puede ser a nivel del colon. Si está disminuido, puede ser por arriba de trace, ¿no? Y finalmente, la rectorragia nos indica que hay pacientes que han tenido sangrado del colon izquierdo hacia abajo, ¿no? Hacia el colon sigmoides, ¿no? Hacia el recto o hacia el ano. Sangrados más cercanos al ano, ¿no? Con sus excepciones, ¿no? Si hay pacientes que están con colon dinámico, ¿no? O hilo dinámico, o pacientes que están, por ejemplo, con fecalomas, no esperen una rectorragia, ¿no? Con un sangrado en el colon, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta estas situaciones, ¿no? De la frecuencia respiratoria al momento de evaluar al paciente. Entonces, abordemos un paciente, la hemorragia digestiva alta va a ser una de las pocas enfermedades en las cuales tenemos que hacer una anamnesis y al mismo tiempo un examen físico, ¿ya? Porque generalmente cuando hablamos de un paciente, primero va a anamnesis y luego va a examen físico, ¿no? Pero una hemorragia digestiva alta tiene una alta mortalidad. Recordemos que casi el 10% de los pacientes con hemorragia digestiva alta van a morir. Y esto ocurre, ¿por qué? Porque subestimamos muchas veces el origen del sangrado y segundo, las comorbilidades asociadas que pueden llevar a una mortalidad en esos pacientes, ¿no? Por ejemplo, pacientes con riesgo cardiovascular, pacientes con riesgo metabólico, que han tenido una hemorragia digestiva alta, ¿no? Hace unos momentos, nosotros tenemos la obligación de identificar y descartar que esos pacientes tengan una probabilidad de hacer un infarto agudo de miocardio, ¿no? Por isquemia. Recordemos que el infarto agudo de miocardio tipo 2 es una desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Si hay, por lo tanto, pérdida de sangre, va a haber una disminución, ¿no? Por lo tanto, de la oferta. Y esto va a llevar probablemente a un infarto agudo de miocardio, que es muchas veces la causa de la muerte en estos pacientes. Entonces, ¿qué vamos a preguntarnos en la anamnesis del paciente? ¿Cómo es la coloración de la sangre? La sangre es roja, es oscura, es negra, como hace un momento hemos visto. Vamos a ver si el paciente tiene signos que nos lleven a nosotros de una descompensación cardiovascular. El paciente ha quedado inconsciente, ha habido una sudoración, hay una alta pérdida de volumen sanguíneo, el paciente está en un presíncope. ¿Qué es un presíncope? Es aquellos pacientes que te mencionan que han tenido una alteración de la conciencia, por ejemplo, dice que todo se le ha puesto negro, que está mareado, que no entienden lo que le explicas, ¿no? Esos pacientes que no han llegado al desmayo, que no han llegado al síncope, tenemos que tener en consideración porque tienen un riesgo muy alto de complicarse, ¿no? De hacer una hemorragia digestiva alta severa y necesitar unidad de cuidados intensivos. Es por eso que preguntamos por la inconsciencia y la sudoración, ¿ya? Si el paciente estaba en reposo y de pronto comienza a tener todos esos síntomas, es tenerlo en consideración. Tenemos que también preguntarle por sus comorbilidades. El paciente tiene cirrosis, tiene insuficiencia renal, ¿no? Si el paciente tiene cirrosis, está tratada, ¿no? ¿Cómo podemos preguntar también a esos pacientes? ¿Tienen factores de riesgo sexuales, ¿no? Factores de alto riesgo sexual, por ejemplo, que el paciente sea promiscuo, el paciente haya iniciado sus relaciones sexuales a temprana edad, que sea trabajador sexual, lo que nos lleva a nosotros a pensar obligatoriamente en que el paciente ha tenido, por ejemplo, VHB, ¿no? Probablemente. Lo otro es factores de riesgo, por ejemplo, el paciente consumidor de drogas, que se inyecta, ¿no? Heroína, morfina, pacientes con tatuajes, ¿no? Que se han hecho en lugares de poca credibilidad, que también nos lleva a pensar en que esos pacientes pueden tener una infección por hepatitis C, ¿no? Pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿no? Recordemos que la insuficiencia renal, la acumulación de urea, lleva una erosión luego de la mucosa gástrica y lleva por una hemorragia digestiva alta por síndrome urémico, ¿no? Es criterio de diálisis en esos pacientes. Los pacientes que tienen cardiopatía, pacientes que han tenido fibrilación auricular, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, que aumenta la precarga en esos pacientes y por lo tanto aumenta la probabilidad de tener hemorragias esofágicas, la probabilidad también de tener trombos, ¿no? Con la fibrilación auricular, la presencia de divertículos, ¿no? De pólipos en el cuerpo, que la diverticulosis es la principal causa de sangrado de hemorragia digestiva baja. Pacientes que han tenido transfusiones, tatuajes, la paciente que ha tenido radioterapias, ¿no? Hay una gastritis erosiva por inicio reciente de radioterapias y lleva sangrado, ¿no? A un sangrado espontáneo de la mucosa.
consumo excesivo de fármacos, de ácido salicílico, pacientes que están con antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, etc. Al mismo tiempo que yo ya le he preguntado todo sobre ese paciente, sobre la anamnesis, tengo que preguntarle también, preguntarme sobre el examen físico, ¿no? En primer lugar, descartar o quitarme la duda, ¿no? Si el paciente tiene una melena, yo tengo que corroborar que el sangrado viene desde el ano, desde el recto, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente esté inconsciente y que sea una mujer, y que el sangrado también pueda ser genital. Si tuviéramos la duda, tenemos la obligación de hacer una visualización directa del ano y también hacer un tacto rectal en los pacientes para corroborar que el sangrado es rectal, ¿ya? Luego, si la anamnesis es roja, recordemos que tiene que ser roja, que hay un alto flujo sanguíneo, es decir, es varicial o es arteriolar, o el paciente ha tenido un sangrado muy próximo a la boca, ¿no? Por lo tanto, es sugestivo siempre de un sangrado varicial, y a todo sangrado varicial yo le tengo que colocar doble vía periférica de un catéter 16 o 18. Y automáticamente manejarlo como si estuviera en shock, ¿no? ¿Cómo manejas con shock? De 20 mililitros por kilo peso, o fácilmente pasarle 500 a 1000 cc en bolo, ¿no? En 10 a 15 minutos, para reponer la volemia, ¿no? Con esto aseguramos que el paciente no va a hacer shock, ¿ya? Luego tenemos que verificar que el paciente no esté chocado, ¿no? ¿Cómo verificamos que el paciente no esté chocado? Valorando la inestabilidad hemodinámica. Hay una prueba, esta prueba es el test de TILT. El test de TILT va a evaluar la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, ¿no? ¿Cómo sabemos que el paciente con hemorragia digestiva alta está hemodinámicamente inestable? Si la presión arterial sistólica está por debajo de 100 o la frecuencia cardíaca está por arriba de 100, cuando el paciente está en reposo o en decúbito, ¿ya? El paciente está inestable hemodinámicamente. Con eso, de ahí partimos. Pero para valorar correctamente esta frecuencia cardíaca, el paciente tiene que estar en reposo, ¿no? El paciente tiene que haber llegado recién, por lo menos haber pasado unos 5 minutos desde que llegó para hacer esa valoración de presión arterial. Luego de que el paciente descansó en decúbito, nosotros tenemos la obligación de sentarlo. Lo ponemos en sedentación. Eso es lo que nosotros llamamos el test de TIL. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar en decúbito y tener una presión arterial sistólica por arriba de 100 o una frecuencia cardíaca por debajo de 100, lo que significa que está estable hemodinámicamente. Pero al sentarlo, si hay una caída brusca de la presión arterial en 10 milímetros de mercurio, un aumento espontáneo de la frecuencia cardíaca por arriba de 20, decimos que tenemos un test de TIL positivo. Y por lo tanto, nos indica que el paciente también está inestable hemodinámicamente, a pesar que está con estas funciones que son normales en decúbito. ¿Ya? Ese test de TIL, aquí podemos ver cómo va funcionando y podemos valorar la pérdida de volumen. Si ha ocurrido lo que dice el test de TIL, entonces probablemente el paciente tenga una pérdida de volumen del 10-25%, ¿no? Aquellos pacientes en el que en el decúbito se encuentran ya alterados, todos, que por lo general han perdido un 25% de volumen, es mucho, es bastante. Luego de que hemos evaluado eso, recién vamos a ponernos a buscar posibles causas, ¿no? Buscar una encefalopatía urémica, una encefalopatía hepática, ver si hay estemas hepáticos, ver si hay ascitis, ¿no? Que nos sugieren cirrosis, la presencia de masas que nos puedan sugerir algún tumor, o la presencia de dolor, ¿no? Recordemos que un paciente que sangra y nos dice que tiene un dolor, epigastralgia, ¿no? Sensación de pirosis, ardor purulente, y el paciente nos dice todavía que ha tenido tratamiento contra el Helicobacter pylori hace 2 meses y se ha tratado, tenemos que pensar en una úlcera péptica, ¿no? No necesariamente pensar en una cirrosis. Entonces, todo eso hay que ir valorando, ¿no? Sangrado sin dolor puede haber, claro, por ejemplo, el sangrado de una foie se genera sin dolor, no hay dolor. Entonces, tenemos que pensar siempre también en la clínica del dolor y su anamnesis. Entonces, a todo paciente que hemos descubierto que tiene una estabilidad hemodinámica, nuestro deber es expandir el volemia, como ya hemos visto, con bolos, realizar un monitoreo invasivo y realizar una transfusión de sangre, ¿no? La transfusión de sangre va a depender mucho. ¿En qué momento vamos a realizar una transfusión de sangre? Van a haber algunos criterios, ¿no? Uno es que todo paciente hemodinámicamente inestable va a necesitar una transfusión de sangre. Eso es obligatoriamente. Si nosotros hemos corroborado que el sangrado es pericial, y hay alteración hemodinámica, alteración, ¿no? Inestabilidad hemodinámica, va a necesitar una transfusión de sangre. Todo paciente que tenga menos de 10, ¿no? De 10 milímetros, de 10, por ejemplo, de miligramos por decilitro de hemoglobina, y que verificamos que tiene una comorbilidad, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, fibrilación auricular, alguna patología que nos evidencie
un factor de riesgo cardiovascular, tenemos la obligación de también transfundirle dos o un paquete de sangre. Segundo, todo paciente que tenga menos de 7 de hemoglobina, se le transfunde sangre a pesar que no tenga inestabilidad hemodinámica, ¿ya? Eso está aquí, y aquí también lo dejo para que lo lea. Si el paciente no tiene ninguno de estos, tenemos la obligación de pedirle exámenes auxiliares y reservar 2 paquetes. ¿Por qué reservamos 2 paquetes en esos pacientes? Porque, como vamos a ver, otro punto importante es evaluar la posibilidad de resangrado. ¿Cómo vamos a evaluar la posibilidad de resangrado? Vamos a predecir también la posibilidad de que el paciente muera, ¿no? Dentro de las próximas 10 a 12 horas. Con un test, hay muchos tests para valorar la probabilidad de muerte y la probabilidad de resangrado, pero uno de las más fáciles de utilizar es el año 65, ya que voy a explicarlos a continuación. Ya, entonces, ya sabemos cómo abordar al paciente, cómo abordar su anamnesis, cómo abordar el examen físico y qué hacer al inicio ni bien llega, ¿no? Una vez que controlamos al paciente, una vez que hemos valorado que el paciente ya puede resistir las primeras 12 a 24 horas porque hemos controlado su estabilidad hemodinámica, ¿no? En esos pacientes lo que nos toca ahora es derivarlo a una unidad que le haga una endoscopía. Porque no basta con la anamnesis para verificar que el sangrado era varicial o no varicial. Sospechamos, pero tenemos que corroborarlo. Entonces, ¿cuál es el manejo previo a la endoscopía? Primero, si sospechamos en un sangrado que es no varicial, ¿cuál es la primera causa de sangrado no varicial? Las úlceras pépticas. Por lo tanto, tenemos que controlar la acidez estomacal. Iniciamos inhibidores de la bomba de protones, 80 miligramos endovenoso en bolo, luego 40 miligramos cada 12, o lo dejamos en infusión de 8 miligramos hora, ¿no? Esto me han preguntado en una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de infusión del omeprazol? Es de 8 miligramos hora, de mantenimiento. Entonces, iniciamos una dosis en bolo, dosis alta, ¿no? Creo que el omeprazol viene de 40 miligramos endovenoso, le vamos a dar el doble, 2 ampollas, 80 miligramos. Aparte de eso, una hora antes de la endoscopía, vamos a utilizar un procinético para vaciar el estómago. Por ejemplo, vamos a usar eritromicina, 250 miligramos, una hora antes de la endoscopía. Esto es eritromicina endovenoso, que no hay en el Perú. Como no hay en el Perú esto, que es lo ideal, vamos a utilizar metoclopramida, ¿no? Que es otro procinético que sí es más asequible. 10 miligramos endovenoso, una hora antes de la endoscopía. ¿Por qué? Porque no puede haber residuo gástrico, no puede haber residuo duodenal, porque queremos visualizar dónde está el sangrado, ¿no? Tiene que estar completamente vaciado el estómago. Ahora, si el sangrado era varicial, perdón, o sea, era rojo, ¿no? Abundante, con descompensación hemodinámica, al paciente tenemos que iniciarle vasoconstrictores esplánicos. Un vasoconstrictor esplánico importante es el octreotide, ¿no? ¿Un análogo de qué? Un análogo de la somatostatina. Y la somatostatina también va a inhibir la secreción de ácido gástrico. Así que va a actuar en ambas situaciones, ¿no? Inhibiendo la secreción de ácido gástrico y al mismo tiempo va a actuar haciendo vasoconstricción de todas las arteriolas esplánicas. Se le va a dar al paciente 50 microgramos a 100 microgramos intravenoso en bolo, y luego se lo va a dejar de infusión de 50 microgramos hora durante 72 horas. Y en algunos casos se le puede colocar incluso subcutáneo 3 veces al día hasta completar 5 días. Se ha visto que la aplicación de octreotide disminuye la mortalidad en los pacientes. Esto es lo más importante utilizar en ellos. Pero lo malo es que es un medicamento muy caro. Cuesta mucho el medicamento. Pero si tienen acceso a la octreotide, aplicarlo en todo paciente con hemorragia digestiva alta varicial es la primera línea. Una vez que hemos preparado al paciente para su endoscopía, tenemos que estadiar al paciente, evaluar su probabilidad de resangrado, ¿no? Podemos evaluarlo simplemente teniendo en consideración los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo nos llevan a nosotros a pensar que va a haber un resangrado o que en un caso de sangrado el paciente pueda morir? Es que el paciente esté hemodinámicamente estable, que su hemoglobina esté por debajo de 10, que durante la endoscopía haya sangrado activo, que el tamaño de la úlcera que se vio por la endoscopía sea más de 3 centímetros, de 1 a 3 centímetros, y que la ubicación de la úlcera sea en el bulbo duodenal posterior o en la curvatura gástrica menor. ¿Por qué? Porque detrás del bulbo duodenal posterior se van a encontrar, obviamente, ¿no?, las arterias duodenales, ¿no?, que van a irrigar la arteria, que van a irrigar al duodeno, y atrás de la curvatura gástrica menor se encuentran, pues, las gastroepiploicas izquierdas, ¿no?, que van a irrigar al estómago. Y por tanto, una erosión en esas zonas se asocia a mayor sangrado. Un score importante para evaluar
la probabilidad de resangrado es el I-75, ¿no? ¿Por qué? Porque el I-75 lo que evalúa son los factores de riesgo asociados a cirrosis. Entonces, vamos a darle un punto si el paciente tiene menos de 3 gramos por decilitro de albúmina, si tiene un INR, recordemos que el INR es dependiente, ¿no? Igual que el TP, de las proteínas que se producen en el hígado. Y si hay cirrosis, el INR está aumentado. Entonces, un INR más de 1.5, una alteración de estatus mental con un Glasgow coma menos de 14, letargia, estructura coma, te va a dar un punto. Una presión arterial sistólica menos de 90, una edad más de 65 años, te va a dar un punto. Cuando tengamos un paciente que tenga al menos 2 puntos, aunque sea mayor o igual a 2 puntos, vamos a hablar de que el paciente tiene un alto riesgo de resangrado y una alta mortalidad. ¿Ya? Esto es importante porque nos permite a nosotros derivar al paciente a una unidad de cuidados intensivos. ¿Ya? Hay otras escalas, por ejemplo, esta escala que es la escala de Glasgow-Blatchford, es una escala que recomienda, por ejemplo, las normas técnicas de salud para el manejo de la hemorragia digestiva alta, pero más que para identificar cuándo se va a necesitar una endoscopía, porque a todos los pacientes le vamos a hacer una endoscopía, sí o sí, nos sirve para saber a qué paciente podemos darle de alta sin hacerle una endoscopía, ¿ya? Entonces, a todo paciente que solo tenga 0 a 1 punto se le va a dar de alta y se lo va a manejar de manera ambulatoria. Pero ¿qué significa que sea de 0 a 1 punto? Significa que no tiene nada. Por ejemplo, significa que sus valores de urea, el tener valores de urea elevados de por sí, ya te aumenta en 2 puntos y necesitas endoscopía. La presencia de una hemoglobina, mira, mayor a 12, te da un punto, ¿no? La presencia de una hemoglobina, de una presión arterial sistólica, ¿no? Entre 100 y 109, te da un punto. La presión de pulso mayor a 100, te da un punto. La presentación de melena te da un punto. Entonces, casi imposible sacar 0 o 1 punto con la escala de Glasgow-Blatchford. Pero aquellos pacientes que cumplen con todo, ¿no? Que su presupuesto está por debajo de 100, que no han tenido melena, que no ha habido síncope, que no hay enfermedad hepática, que la presión arterial está por encima de 110, que la hemoglobina está, ¿no? Por arriba de 12, 13, 14, o que los valores de urea están normales, esos pacientes los puedes manejar de manera ambulatoria sin necesidad de hacer una endoscopía, ¿no? Para eso nos sirve la escala de Glasgow-Blatchford, pero muchas veces tenemos que valorar bien al paciente y en la mayoría de los casos, ante la duda, al paciente se le va a hacer una endoscopía de todas maneras. Y la clasificación, que es la clasificación digestiva alta de Rockall, la clasificación de Rockall es una clasificación que utiliza endoscopía, ¿ya? Entonces, nos permite a nosotros valorar exactamente la probabilidad de resangrado, ¿ya? Acá vemos una puntuación de 0, habla de 0.2% de mortalidad, una tasa de resangrado del 4.9%, ¿no? Y eso nos permite a nosotros evaluar al paciente pre-endoscopía, ¿no? Puntos antes de la endoscopía y post-endoscopía, ¿no? ¿Por qué? Porque en un punto de sus apartados, vamos a ver, por ejemplo, aquí, que se vio, por ejemplo, estigmas endoscópicos de hemorragia reciente. Hay manchas oscuras, no hay manchas oscuras, la presencia de sangre en tramos altos, tubo digestivo, coágulos adheridos que solo se pueden visualizar con endoscopía reciente, ¿no? Y nos permite valorar la probabilidad de resangrado en esos pacientes, ¿no? Eso lo dejo ahí para que lo lean, lo visualicen, difícilmente les preguntan, pero es para eso. Entonces, ¿a qué pacientes vamos a hacer y en qué momento sería lo ideal de hacer una endoscopía digestiva alta, ¿no? Todos los pacientes que están hemodinámicamente estables, se les va a hacer una endoscopía hasta las 24 horas antes de hacer una endoscopía, ¿ya? Eso es importante. No es que el paciente llega con hemorragia y automáticamente lo estoy llevando a que le hagan su endoscopía. No. Tú tienes que estabilizar hemodinámicamente al paciente primero. A todo paciente que tiene una evidencia de sangrado variceal, un paciente en estado de shock, se le va a hacer una endoscopía dentro de las 12 horas. ¿Por qué? Porque primero tienes que estabilizar el shock, ¿ya? Si no se hace shock por las puras horas, el paciente va a fallecer durante la endoscopía. Si el paciente tiene un sangrado muy bajo, por las puras va a ser endoscopía, porque la endoscopía tiene una finalidad terapéutica. Si hay sangrado, lo voy a clipar. Y si no hay sangrado y hay una costra, o sea, hay un coágulo, voy a retirar el coágulo para ver si sigue sangrando. Entonces, si un paciente está con hemoglobina muy baja, no voy a poder hacer eso, puedo matarlo, ¿no? Entonces, tienen que valorar siempre, primero estabilizar al paciente. Luego de resucitarlo hemodinámicamente, vamos a escoger el tipo de endoscopía. Lo más común es que hagamos una esófago-gastroendoscopía, una colonoscopía, ¿no? Una colonoscopía. Cuando esas dos pruebas salen negativas,
recién vamos a hablar de utilizar otras maquinarias, ¿no? Como la enteroscopía o la utilización de una cápsula endoscópica. Porque recordemos que la esófago-gastroendoscopía a lo mucho va a llegar hasta la tercera porción del duodeno, ¿ya? Y la colonoidoscopía solo va a llegar hasta el ciego casi, hasta la válvula ileocecal. Entonces, las demás pruebas para evaluar el yeyuno y el ilio van a ser la endoscopía o la cápsula endoscópica. Pero difícilmente hay una hemorragia en el yeyuno y en el ilio, ¿ya? Así que es poco probable. Habrá una escala, que es la escala de Forrest. La escala de Forrest nos va a evaluar la posibilidad de resangrado también, pero es una escala visual, ¿ya? Entonces, vamos a ver que hay tres tipos. Va a haber sangrados activos, sangrados recientes y sangrados inactivos, ¿no? Ahorita lo voy a explicar mucho mejor. Aquí les dejo la tablita para que vean la probabilidad de resangrado, pero en la siguiente diapo les voy a explicar cómo funciona. Ya, ahora veremos. Entonces, esa es la escala de Forrest. La escala de Forrest solo funciona en aquellos pacientes que tienen hemorragia digestiva alta por una úlcera péptica, ¿ya? No lo puedes extrapolar a otras situaciones, solamente para úlceras pépticas. Entonces, primero, hablamos de una hemorragia en jet o en chorro, ¿no? Que es esta acá. Cuando tenía la hemorragia en jet o en chorro, tenía un 90% de probabilidad de resangrar nuevamente. Es el 1A. El 1B es la hemorragia digestiva en napa o babiante, que quiere decir que se forma un laguito de sangre nada más. Tú vas a ver que se va formando un laguito de sangre. Y el 2A hace referencia a una hemorragia en la que hay un vaso visible, ¿ya? El 2B va a ser un coágulo adherido, una úlcera oscura con hematina o una úlcera con fibrina, ¿no? Esa es la úlcera oscura con un coágulo, esta es con hematina y esta es ya nada, solamente tejido de fibrina. Entonces, vamos a dividir al paciente en 1A, 1B y un 2A, en 2B, en 2C y en 3. Y dependiendo de eso vamos a utilizar un tratamiento. Si el paciente tiene sangrado activo o se ve un vaso visible, se tiene que hacer terapia endoscópica. ¿Qué significa terapia endoscópica? Hacemos una terapia dual. Previo al tratamiento, de previo se hace un tratamiento endovenoso. ¿Cuál es el tratamiento endovenoso? Ya explicamos, ¿no? O sea, al paciente se le manda a UCI y se le coloca, pues, omeprazol 80 miligramos endovenoso en bolo. Fácil. Aparte de eso, a todos estos de aquí, con el endoscopio, vas a inyectar la adrenalina. La adrenalina va a generar un efecto de vasoconstricción. Y luego vas a optar por el gold standard. Y el gold standard es usar mecanoterapia. Mecanoterapia es colocarle un clip, ¿ya? El clip va a detener el sangrado. Si no tenemos mecanoterapia, tenemos que usar termoterapia, ¿no? Hay láseres para cauterizar, quemar la zona, electrocoagular la zona, ¿no? Por ejemplo, el láser de argón plasma va a coagular la zona y va a evitar el sangrado, ¿no? Tenemos las opciones, pero siempre el manejo es dual. Primero endovenoso, con los inhibidores de la bomba de protones a altas dosis, en bolo, y luego adrenalina con termoterapia o mecanoterapia, que son los clips, que es lo mejor. Luego tenemos un paciente que va a tener solamente un coágulo, ¿no? Un coágulo cerrado que nos va a impedir ver si detrás hay restos de hematina, ¿no? O fibrina ya, o nada, o que el paciente le quitamos el coágulo y sigue sangrando, ¿no? Entonces, a todos esos pacientes primero le vamos a colocar tratamiento endovenoso con aerosol y le vamos a dar adrenalina para hacer una vasoconstricción. Una vez que hacemos eso, vamos a retirar el coágulo, arriesgándonos a que pasen dos cosas. Lo primero que puede pasar es que el sangrado sea activo, llegamos al manejo de sangrado activo, o que el sangrado ya no haya sangrado y simplemente quedan restos de hematina, ¿no? Que es el Forrest 2C y el Forrest 3, ¿no? Recordemos que el Forrest 2C es una úlcera con base de hematina que tiene un 10% de probabilidad de sangrado, y finalmente el 3 es inactivo, no es sangrado, es una úlcera con fibrina nada más. Entonces, si retiramos el coágulo y es fibrina nada más, hacemos la terapia para el 2C y el 3, que es la terapia farmacológica. La terapia farmacológica consiste en ya no darle tratamiento endovenoso al paciente, ¿no? Pero eso ya no importa, porque ya le hemos dado a todo el paciente, ¿no? A todos los pacientes que han venido por eso, le hemos dado tratamiento endovenoso, porque nos hemos previsto, ¿no? Antes de iniciar la endoscopía. Entonces, difícilmente un paciente que ha hecho hematemesis reciente, en menos de 24 horas, va a tener esto, pues. Lo que vas a encontrar es esto, ¿no? Esos son pacientes que les he hecho una endoscopía porque han tenido malestar nada más gástrico, dispepsia, dolor abdominal,
y que incidentalmente se ha encontrado que habían úlceras que estaban ya con proceso de coagulación, o sea, que tal vez hubo un sangrado anterior y que ha ido cicatrizando poco a poco, ¿no? Entonces, a esos pacientes no le vas a dar tratamiento endovenoso, porque no es necesario, le vas a dar tratamiento bioral, ¿ya? Le vas a dar esomeprazol 40 miligramos, ¿no? Cada 24 horas, o omeprazol 40 miligramos cada 24 horas, cualquiera de los dos. Si es una úlcera duodenal, el tratamiento va a ser durante 4 semanas. Si es una úlcera gástrica, va a ser durante 8 semanas. Es importante que hagamos una endoscopía más biopsia en 2 meses. ¿Ya? ¿Por qué hacemos una endoscopía y biopsia en 2 meses? Porque, como sabemos, todo úlcera péptica, que por lo general ocurre por el Helicobacter pylori, tiene una probabilidad de casi el 10 al 20% de ser un cáncer gástrico, ¿no? Tenemos que descartar el cáncer en los pacientes. Esto aquí era en el contexto de una hemorragia digestiva alta no varicial, es decir, por úlcera péptica. Ahora sí hablemos en torno a la hemorragia digestiva alta varicial. La hemorragia digestiva alta varicial, la primera línea es, como le mencioné, utilizar un vasoconstrictor esplácnico, el octrótide, ¿no? A la dosis que aquí menciona. Si no tenemos octrótide, podemos usar terlipresina, que es un lado de la vasopresina. A los pacientes se les va a iniciar antibiotioterapia profiláctica, ¿ya? Se les va a iniciar ciprofloxacino, miligramos intravenoso cada 12 horas por 7 días, o también le puede iniciar ceftriaxona, ¿no? Porque puede generar translocación bacteriana, hacer peritonitis, etc. La vitamina K también se lo va a dar a esos pacientes, porque pueden que tengan trastornos de la coagulación, ¿no? Se le pone una ampolla de vitamina K intramuscular y corregimos el trastorno de coagulación. A esos pacientes se les va a iniciar una terapia endoscópica, ¿ya? Si son varices sangrantes, vamos a ver, varices sangrantes, vamos a hacer una endoligadura, que es el gol estándar. El gol estándar es colocar una liga a la varice esofágica, y esa liga vamos a dejar que el trozo de varice que esté ahí vaya muriendo por necrosis o autopsis y se caiga solo. Si no tenemos endoligadura, vamos a usar una escleroterapia. Usamos una sustancia esclerosante, ¿no? ¿Qué sustancias son esclerosantes? Por ejemplo, el morruato de sodio, el sulfato de tetraacilo, ¿no? Y así. Si todo esto aquí falla, ¿no? Si el sangrado no se controla con endoligadura ni con angioterapia, vamos a usar la terapia de balón, ¿no? Sondas con balón que van a generar pues una hemostasia física, ¿no? Por compresión. Tenemos varios tipos de sondas, por ejemplo, la Linton Natclas, la Sengasten Blackmore o la Minnesota, que son doble balón, ¿no? Con doble balón. Eso ya son situaciones de emergencia, ¿no? Si todo eso no funciona, ni con el balón, ni con la endoligadura, ni con la escleroterapia, el paciente tiene que entrar a manejo quirúrgico, ¿no? Y ese es otro tema. Al paciente se le hace una cirugía y se trata de controlar el sangrado, ¿no? Difícilmente los pacientes llegan a la cirugía, el paciente por lo general tiene una alta tasa de mortalidad y va a fallecer, ¿no? Entonces, con esto ya acabo y con esto finalizo. Hay 4 puntos importantes que quiero que rescaten en esta clase. Lo primero es que las varices esofágicas o esofogástricas son compatibles con pruebas hepáticas normales y en pacientes que tienen ausencia de signos o síntomas de cirrosis hepática. Puede ser el primer síntoma o el primer signo con el que debute. No necesariamente tiene por qué tener fascitis, tener sus eritema palmar en las manos, ¿no? O tener telangiectasias, o tener alteraciones ecográficas en las que se vea alterado el hígado, o se vea que tiene ictericia, ¿no? No tiene por qué pasar eso. La primera manifestación puede ser de frente la varices o el sangrado, la hemorragia digestiva alta. El sangrado varicial es recurrente y el de mayor mortalidad, ¿ya? Y esta mayor mortalidad se ha mantenido, pues, ¿no? Por un error nuestro. La hemorragia digestiva alta, específicamente varicial, aumenta la probabilidad de infarto agudo de miocardio en pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares. Si tienes un paciente que es cirrótico, es altamente probable que tenga enfermedades cardíacas, ¿no? Que tenga enfermedad renal crónica, que tenga diabetes, que tenga insuficiencia cardíaca congestiva. Todo esto lleva a que el paciente tenga mayor probabilidad de morir por infarto, ¿no? Después de una hemorragia digestiva alta, en las primeras 12 horas. Y todo esto ocurre porque nosotros subestimamos el sangrado inicial, ¿no? Perdemos tiempo evaluando al paciente, perdemos tiempo pensando de que, bueno, hay que ponerle su omeprazol y que descanse, ¿no? No evaluamos al paciente, o le medimos solamente la presión en decúbito y nos olvidamos de sentar al paciente para ver si hay una pérdida progresiva de la presión arterial, una caída, ¿no? Más de 20, pero menos de 10 milímetros de mercurio, o un aumento espontáneo de la frecuencia cardíaca más de 10, ¿no? Más de 20 en estos pacientes. Eso tenemos que evaluar siempre.
¿no? Finalmente, aquí hablamos ya un resumen chiquito, ¿no? Dependiendo de la escala de Glasgow-Blatchford, eso es lo que nos menciona la salud. Si es menor a 1, se le da de alta sin endoscopía, y si es mayor a 1, se le va a dar manejo pneumoloso con omeprazol, y si es varicial, se le inicia profilaxis antibiótica con cipro y ceftriaxona, y se le brinda Octreotide, ¿no? Es un resumen de todo lo que he expuesto, y creo que con eso ya vamos acabando. Y esto es cómo vamos a realizar la endoscopía, ¿no? Es todo lo que he hablado, lo mismo, ¿no? Cuando es no varicial, depende del Forres. Cuando es varicial, depende si es esofágicas o si es gástrica, ¿no? Esa es la fuente que he utilizado, y ya pueden guiarse eso. Más que hablar sobre manejo, sobre una guía, porque también hay guías actuales, ¿no? Británicas, europeas y americanas sobre el manejo de la hemorragia digestiva alta. Lo que les he traído es un poco acerca para que entiendan cómo va enfocado la anamnesis de estos pacientes y cuál es el manejo inicial, ¿no? Que creo que es lo más importante. Eso es todo. Muchas gracias, chicos. Muy bien, agradecemos al compañero Martín por su magistral ponencia. Ahora pasamos a las preguntas, ¿no? Si tuviésemos alguno de los participantes de la reunión, alguna duda, alguna pregunta que quisieran hacer al ponente, puedan escribirlo en el chat o levantar la mano y prender el micro. ¿Alguno de los participantes tiene alguna pregunta? Muy bien, creo que no hay preguntas de parte de del público. Ahora pasamos a la parte muy especial de esta ponencia, me refiero a la trivia académica, ¿no? Donde vamos a poner a prueba lo aprendido en cada sesión. Sí, doy paso a la compañera Priya, si está ahí. Sí, gracias chicos, buenas noches. Como en todas las ponencias vamos a dar inicio a lo que es la parte interactiva, que son las trivias académicas. Para ello voy a enviar el link de Kahoot, como saben las trivias se hacen en Kahoot, y pasaré a presentar mi pantalla para que con el código puedan ingresar. Les invito a todos por favor que ingresen, vamos a dar 3 minutos de tolerancia para que puedan ir ingresando. No se olviden que al finalizar las trivias se podrá ver los ganadores en la pantalla y así que estén muy atentos y participen con todo. Los chicos ya pueden ir ingresando con el código que se ve en la pantalla. Daremos 3 minutos de tolerancia, así que vayan ingresando.
Bueno chicos, con lo que están daremos inicio a la trivia.
Bueno, chicos, con esto damos cierre a lo que es las trivias académicas. Excelente participación de todos. Felicitamos a nuestros ganadores del día de hoy de las trivias, quienes demostraron estar súper atentos a la exposición. No, antes sí, sin agradecer a todos aquellos que han participado, mostrando así su entusiasmo. Y recuerden que cada sesión será una nueva oportunidad para seguir aprendiendo y participando. Muchas gracias. Así es, muy bien. Felicitar a todos los participantes en esta sesión. Hemos llegado al final de esta sesión del Ñañito Mayor. En nombre de CPA, agradecemos profundamente a nuestro expositor Martín Jiménez por compartir su tiempo, sus conocimientos y a todos ustedes por su participación también, ¿no? Desde luego. Los esperamos para la próxima sesión que se estará publicando en nuestras redes sociales, ¿no? Así también como en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias y que tengan una excelente noche.